7 de la mañana con 22 minutos, el gobierno nacional dispuso mediante decreto ejecutivo la fijación de precios en más de 40 artículos de consumo masivo, en especial de alimentos, algo que todavía no se conoce porque aún no tienen la lista definitiva. Para muchos comerciantes esta decisión no es técnica debido a que en el transcurso del año hay algunos productos que por su temporada, por su cosecha, varían en su precio. Para hablar sobre este tema, esta mañana nos va a acompañar más adelante desde la ciudad de Quito el señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es un analista agropecuario y con él vamos a compartir el por qué fijar los precios mínimos de referencia a algunos productos básicos. ¿Cómo está, señor Gómez de la Torre? Bienvenido. Antes que nada, quiero poner en contexto una nota que va a ilustrar este diálogo que vamos a compartir. Veamos. La oferta y demanda aún constituyen común denominador en la comercialización de productos de primera necesidad, pese a que el gobierno mediante decreto ejecutivo fijó el precio de 46 artículos de origen animal y vegetal. Venir y comprar, hacer las compras ellos, ponen la lista aquí, yo tengo que vender no con la lista, sino con el precio que yo compro. Los consumidores apoyan toda medida que contribuya a frenar la especulación en todas las fases de la cadena de abastecimiento. Claro, todos los puestos tienen que ser en general para todos. En nuestro medio, el expendio del verde, uno de los insumos de gran demanda, cuenta con sus propias reglas. Es decir, si a mí me venden un verde más caro, que yo soy platanero, por decir, vendo verde, a mí me venden más caro, ¿no verdad? Entonces yo tengo que subirle un poco al precio. Compleja tarea asignada a las autoridades de control del país. Desde Portoviejo, Pablo Delgado, Oromar HD. Ingeniero Gómez de la Torre, bienvenido, buenos días. Aquí podemos plantear nosotros esta que no es nuevo. Creo que en los últimos 30 años esta especulación, no solo en los productos alimenticios, es parte del convivir de la economía ecuatoriana. Muy buenos días. Buenos días, Byron. Buenos días a toda la teleaudiencia. Realmente sí, el tema de la fijación de precios y regulación de precios son temas que han venido tratando no solamente en el Ecuador desde hace muchas decenas de años, sino también a nivel internacional. En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina habla de fijación de precios y regulación de precios, y cada vez que se ha planteado la intención de hacerlo, pues hay un bloqueo desde el mismo gobierno viendo la inconveniencia de hacer esto. El caso de Venezuela ha generado que hay una regulación de precios desde hace varios años. Sin embargo, uno de los principales problemas que rigen Venezuela es la falta de productos agroalimentarios para proveer a la población. No existe producto más caro que el que no hay. Esos son temas que tenemos que analizarlos muy a fondo. El Ecuador ya tiene regulación de precios en 3 productos fundamentalmente. Leche desde el año 2008, de manera oficial. El caso del arroz, que lo tiene históricamente, y el caso del maíz como productos de materia prima. Sin embargo, cada vez que vemos que estos procesos de regulación de precios han tenido que involucrar varios aspectos, no es un tema solamente de consumidor, y comprendemos perfectamente bien que el consumidor quiere el producto más barato, pero también el consumidor requiere un producto de costo asequible, pero de calidad idónea. No podemos simplemente un tema de fijación de precios por fijarlos o regularlos por regularlos. Necesitamos involucrar a toda la cadena agroproductiva, desde la producción hasta el plato, de forma que se pueda controlar de mejor manera el tema. Por ahí yo creo que va uno de los aspectos fundamentales que tiene una falencia muy grande el decreto ejecutivo. Ahora, el decreto ejecutivo está en marcha, pero aún no se conoce oficialmente la lista. Nadie tiene la lista y las autoridades, ni siquiera los comisarios o intendentes provinciales, tienen una lista oficial. Por lo tanto, estos últimos 25 días desde que se firmó aquel decreto ejecutivo, realmente lo que se ha generado es más especulación. Más aún en días previos a festividades como la Semana Santa, donde los granos y el bacalao, que son productos para elaborar la fanesca, siempre suben de precio. Por lo tanto, creo que en estos 25 días lo que se ha generado es más especulación. No sé qué lectura tiene usted de esto. Exactamente la misma, Byron. Realmente ese es el tema. Mientras más se especule mientras más se quiera regular, más especulación va a haber. ¿Por qué? Porque le van a decir al señor del Maduro, si bien es un acompañante, el Maduro es un acompañante de la fanesca, van a decirle, ok, el Maduro tiene que venderse a tal precio. Entonces va a crearse un mercado paralelo a los mercados oficiales en los cuales el Maduro tenga que venderse a un precio
que justifique al comerciante y al productor, pues sacarlo al mercado. En el caso de la leche, la última regulación de precio de leche determinó un precio de 0.3933 al productor en finca en el año 2010. Hemos tenido ya 3 incrementos salariales, incrementos de costos de producción. La situación climática no ha favorecido en lo más mínimo. El año pasado tuvimos una sequía muy fuerte. Hoy por hoy, en ciertas zonas del país, el invierno no acaba de concretarse y en otras están completamente inundados, como el caso de algunas provincias de la costa. Entonces no podemos simplemente fijar precios en función de los precios del mercado. Tenemos que hablar de la regulación de la cadena y no a través de regulación o fijación de precios, que son nefastos. Tenemos que analizar el por qué los precios se dan y por qué suben o por qué bajan. Un productor de arroz, un productor de maíz, de leche, de carne, ve completamente mermado su utilidad y vemos en los periódicos, en el día, vemos en los centros de faenamiento, en el caso de la carne, cómo las fincas ganaderas se van desapareciendo poco a poco y vamos entrando a productos que ya no son agroalimentarios. Totalmente necesario, sí, pero vamos entrando a otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es subsistir, sin importar el tamaño que tenga, todos tienen la gana de comer. En el momento que un productor no tiene como ingreso ni siquiera el salario básico unificado, la remuneración básica, peor aún hablemos del salario digno, va a tener que buscar otras fuentes de ingresos. Y no es solamente que los intermediarios son los malos, los intermediarios tienen que ser regulados. También es un tema de regulación, no de intervención del Estado. Ahí es donde vemos el tema. Vamos a topar el tema de la leche puntualmente. El tema de la leche que ha sucedido al consumidor. Tenemos un precio fijado al productor. No fijado, pero está regulado en base a calidad. No hay quien lo haga respetar. Primer punto es ese. Regulamos y no hay quien haga respetar la regulación. 2, hoy por hoy, en los mercados de Guayas, en los mercados de Manabí, en los mercados de Los Ríos, de Esmeraldas, ya inclusive en muchos mercados de la sierra, encontramos fundas de leche que ya no son de litro, son de 900 mililitros, 940, 850 mililitros. Entonces, claro, la ama de casa, ¿qué hace? La ama de casa llega a comprar su funda de leche, la que tradicionalmente ha sido de 1 litro, y si bien dice 900, pues llega a la casa y las 4 tazas que le alcanzaban antes ya no le alcanzan las 4 tazas. Entonces, ¿qué dice? Necesito que la leche sea más barata porque ya no me alcanza. No, la tasa no ha crecido. Simplemente no estamos vendiendo lo que se dice. Y no es ilegal, pero sí es irregular, digámoslo así. Tenemos que regular las cosas, pero hacerlas bien y hacerlas de manera técnica. El gobierno siempre habló de los consejos consultivos, luego los cambió a mesas de concertación y terminamos nuevamente a través de Código de la Producción en los consejos consultivos de los productos agropecuarios. Consejos consultivos que solamente funcionan y ocasionalmente en arroz y maíz. El de la leche se ha reunido creo que 2 veces en los últimos 3 años. ¿Cómo podemos discutir la problemática en donde tenemos que involucrar al productor, al centro de acopio, a la industria y al sistema de comercio? Analicemos eso, busquemos mecanismos de beneficio para todos. Démosle al consumidor un producto asequible a su bolsillo, con la calidad que el ecuatoriano se merece, porque no podemos darle a papa con gusano ni arroz con caracol. Tenemos que darle un producto de primera calidad, tanto así que podría ser exportable el día siguiente, pero también que tenga un buen precio. Le escucho. Don Rodrigo Gómez de la Torre, finalmente, ¿el mercado debe regular como funciona en otras partes del mundo la oferta y la demanda? Porque el gobierno es muy crítico a la intelequia del mercado. Dice, primero está el ser humano y no el mercado. ¿Es un tema ideológico o es un tema de economía? A ver, no sé por qué el ser humano va a estar por encima o por debajo del mercado cuando el mercado lo forman los seres humanos. Todos somos lo mismo. La realidad es esta, el mercado va a regular y tenemos que darle reglas que puedan ser cumplibles. En el caso de la leche puntualmente hemos visto que en los últimos 3 años el precio en finca es inferior al que se pagaba hace 3 años al productor, las condiciones de productividad no han cambiado mayormente, entonces sí necesitamos
entrar a mesas de discusión donde se considere toda la cadena y no como plantea el decreto ejecutivo, únicamente los 3 últimos meses de los precios de venta. Muchas gracias, don Rodrigo Gómez de la Torre. Muy amable, Byron. Gracias a usted. El analista en temas agropecuarios, Rodrigo Gómez de la Torre, dándonos su parecer y su crítica a este sistema de fijación de precios que según él no coincide sino a la especulación. Más adelante estará con nosotros desde la ciudad de Guayaquil el economista Pedro Páez. Él es precisamente uno de los que tiene como cargo la Superintendencia de Política de Control de Mercados. Con él ampliaremos este tema y otros. Volvemos luego a la pausa.